En los siguientes ejercicios se utilizan también las máscaras para mostrar el texto, pero lo que cambia es la forma en la que utilicemos las máscaras o más bien la propiedad que utilizamos para animar. Para eso lo que vamos a hacer es primero animar el fondo. Vamos a traer la imagen que utilizamos en el fondo, que es esta. Simplemente tiene un escalado, así que vamos a achicar un poco la propiedad de escala. Avanzamos unos segundos y lo que vamos a hacer es zoom in. También tenemos un fade in y un fade out, para lo cual podemos venir al ejercicio anterior, copiar el fade in, pegarlo arriba. Si queremos también, como el fade in es un poco más largo, hacerlo un poco más largo también. Estirar la propiedad de la escala para que dure un poco más. F9, voy a suavizar un poco los keyframes. Y luego tenemos el texto que se va escribiendo. En el ejemplo además el fondo está un tanto oscuro, es decir que cuando aparece no es del todo opaco. Vamos a dejarlo al 70% aproximadamente para que se lea más que nada el texto. Luego también, si queremos, podemos darle el efecto de glow como para que tenga ese resplandor alrededor de las letras. Si hacemos clic derecho, estilos de capa, Outer Glow. Outer Glow, si usaron Photoshop lo van a conocer seguramente. Lo que hace es generar como un resplandor hacia afuera con una cierta intensidad. ¿Sí? Vamos a dejarlo que sea sutil y luego vamos a aplicar la máscara. Pero la máscara la vamos a aplicar de otra manera, porque veamos, volvamos a ver el ejemplo. Lo que hace es distinto. Va a mostrar los textos a través del uso de máscaras. Cuando utilizamos una máscara, lo que hacemos es decir cuál es la porción del objeto que se va a mostrar. Pero también dijimos que podíamos crear varias máscaras, no solamente una. Entonces podríamos, por ejemplo, seleccionar esta otra parte del texto y luego crear otra máscara para mostrar esta parte del texto y una última máscara para mostrar lo faltante. Con estas 4 máscaras, entonces lo único que restaría por hacer sería animar los trazados, porque la propiedad del trazado justamente es la forma que tiene la máscara. Entonces, si yo selecciono, por ejemplo, la primera máscara, creo un keyframe en el trazo, vuelvo para atrás y lo que hago es reposicionar esta máscara por fuera, lo que voy a tener es la animación del trazo. Voy a estirar un poco más los keyframes, le voy a dar F9 para suavizar el movimiento y le voy a dar play. Si repito esta acción con el resto de las máscaras, voy a tener la animación hecha. Por último, máscaras por doquier tiene además un efecto de scale in para contrastar un poco con el fondo. Así que vamos a seleccionar la propiedad de la escala, vamos a hacer un keyframe y vamos a agrandar un poco nomás, 105%. Y vamos a dejarlo hasta antes de que aparezca. Selecciono ambos keyframes, F9 y tenemos el efecto deseado. Este otro ejercicio que vemos es bastante similar al anterior. Lo único que cambia es el agregado de este efecto de overlay, esta nieve que va, o esta ceniza que va pasando por delante, tanto por delante como por detrás del personaje. Pero en realidad es muy similar a lo que habíamos hecho anteriormente, por lo cual vamos a seleccionar todas estas capas, las vamos a copiar y las vamos a pegar en este ejemplo. Y vamos a correr la máscara, el texto de la máscara, un poco más hacia el costado. Otra cosa que vamos a hacer es traer al personaje que hay que recortar, que es esta imagen de acá. Seleccionamos la pluma. La pluma es, recordemos, la herramienta más versátil que tenemos para poder trabajar con todo lo que es recorte o creación de máscaras. Y para utilizar la pluma tenemos dos formas de hacerlo. En principio podemos empezar a hacer una primera máscara a grandes rasgos sin profundizar demasiado en las partes curvas. Siempre tratando de unir dos puntos que luego se pueden llegar a curvar, sus trazados. ¿Sí? Vamos a hacer rápidamente esta máscara. Una vez que finalizamos esta primera etapa en donde terminamos de mascarear al personaje, lo que tenemos que hacer es empezar a emprolijar cada uno de los nodos.
Para eso podemos hacer uso de las herramientas complementarias que tiene la pluma, que son la herramienta de agregado de vértices, la de borrado de vértices. Puede haber pasado que hayamos agregado algún vértice de más o que nos falte uno por el contrario. La herramienta de conversión, recordemos como vimos en el video anterior, lo que permite hacer es justamente curvar dos líneas que estaban rectas. Y entonces lo que tendríamos que hacer sería empezar a ir nodo por nodo, por ejemplo con la herramienta de conversión, y empezar a curvar cada uno de estos nodos. Si me molesta el hecho de no ver el resto del fondo porque por ahí estoy recortando alguna parte del cuerpo, lo que puedo hacer siempre es traer la máscara y cambiar el modo de Add a None. Entonces lo que va a hacer es volver a mostrarme la imagen original, y de esta manera no le voy a errar porque voy a saber exactamente cuándo estoy o no estoy recortando una pieza importante. También puedo pasar a la herramienta de selección y volver a reposicionar el nodo si veo que está en una posición incorrecta, y puedo empezar a trabajar con los manejadores. Si yo trabajo con la herramienta de selección, estos manejadores siempre van a tratar o a tender a ser simétricos. En algunos casos como este va a funcionar, pero en otros por ahí me conviene que sea más asimétrico. Para poder volver asimétricos dos manejadores, lo que tengo que hacer es utilizar en principio esta herramienta de conversión, ya que cuando empiezo a crear esta curva entre ambas líneas, aparentemente mantiene la simetría, pero cuando suelto el clic y vuelvo a hacer clic, lo que va a hacer es romper esa simetría y permitirme mover el manejador como yo quiera. Vamos a reposicionar este nodo. Luego se trataría entonces de seguir avanzando sobre el personaje y terminar de acomodar cada uno de estos nodos, curvándolos hasta lograr que se asemeje lo mayor posible a los bordes del personaje. Hay un atajo que es que si uno se da cuenta de que algún nodo está un poco desfasado con respecto a la línea del personaje, cuando le hacemos clic y empezamos a modificar la curvatura, si mantenemos además apretada la barra espaciadora, nos permite reubicar este nodo. Eso es bastante práctico porque nos permite fácilmente solucionar este problema. Este sería uno de los métodos. Pero vamos a borrar esta máscara y vamos a arrancar de nuevo con la herramienta de la pluma, porque vamos a descubrir que la herramienta de la pluma nos permite, en lugar de tener que ir y venir cambiando cada una de las herramientas, directamente cuando empecemos a crear la máscara nos vamos a dar cuenta que utilizando atajos de teclado vamos a poder pasar entre una herramienta y la otra. Además también podemos hacer uso de las líneas curvas que nos permite crear la pluma. Entonces creamos un primer nodo, hacemos clic, sin soltar vamos a generar esta primera curva. Con la barra espaciadora vamos a poder reposicionar este nodo, soltamos la barra espaciadora y ahora fíjense que ese manejador que yo estoy sosteniendo con la punta, con la flecha del mouse, es lo que indica la intensidad con la que va a salir la curva. Si yo lo estiro demasiado, cuando yo haga el próximo nodo, la línea va a seguir la dirección y la intensidad que tiene este manejador y va a tender a ir en la misma dirección. Por lo cual sería interesante tener la posibilidad de achicar esta fuerza o esta intensidad con la que sale ese manejador, ¿sí? Y después corregirlo en cada uno de los manejadores. A la hora de crear la curva, mantenemos apretada la tecla Alt, lo que hacemos es ganar independencia de este manejador y poder regular tanto la intensidad como la dirección del manejador. Entonces, en tiempo real estamos pudiendo modificar esta propiedad. Suelto el clic y sigo haciendo el resto de la máscara. Me quedó un poco desfasado el nodo con respecto al contorno del personaje, por lo cual voy a tocar la barra espaciadora y lo voy a reposicionar. Y así continúo. Hago clic, arrastro, hago un clic, arrastro, cambio la dirección con la tecla Alt, hago un clic y voy tratando de seguir toda la forma del brazo del personaje. Luego entonces se va a tratar de seguir la forma, el contorno del personaje que queremos recortar, pudiendo con todos estos atajos ganar cierta práctica. Una vez que tenemos finalizada el recorte, ya más personalizado, lo que podemos hacer también es darle un poquito de suavizado o de calado a los bordes, como para darle un mejor acabado al recorte. Al mascarear el personaje, entonces lo que ganamos es que tenemos la posibilidad de traer el efecto de la nieve tanto adelante como por detrás del mismo. Vamos a hacer que el personaje vaya apareciendo, así que vamos a crear algunos keyframes en la posición, vamos a subir el fade in y lo único que nos faltaría sería este efecto de overlay. Ese efecto de ceniza que va cayendo
Se puede conseguir muy fácilmente en internet, basta con buscar con palabras claves en YouTube, con la palabra clave overlay, combinado con otras palabras, como por ejemplo dust, que vendría a ser polvo, snow, smoke, o un montón de palabras que bueno, generalmente están en inglés y es más sencillo encontrarlas. Una vez que las descargamos, vamos a traerlas adentro de la composición, vamos a apagarle el sonido que puede llegar a traer y a escalarlas para que coincidan exactamente con el tamaño de nuestra composición. Y el problema que tienen estos videos que descargamos de YouTube o de páginas es que no suelen tener canal alfa, es decir, no suelen tener transparencia. A lo que se recurre generalmente es a cambiar el modo de fusión de capa. Esto es cómo se relaciona la capa con las capas de abajo. Para cambiar el modo en el que se relaciona la capa con las capas de abajo, lo que hay que hacer es venir a esta columna que dice normal y vamos a ver que hay muchos tipos de modos. Algunos modos que van a tender a oscurecer la imagen, otros a iluminarla, otros a mezclarla y bueno, diversos efectos que se trata de ir probando hasta encontrar el más pertinente. En la página oficial de Adobe, cuando uno ingresa a la documentación en línea, se va a encontrar con que existen cada uno de estos modos de fusión de capa que explican exactamente qué es lo que hacen. Vamos a dejar el link en la descripción del video. Entonces, si ahora pruebo por ejemplo el modo screen o modo pantalla en español, lo que voy a notar es que desaparece completamente el negro y solamente queda el blanco. Eso es por las propiedades que tiene ese modo de fusión de capa. Pero si le doy play voy a ver que las cenizas compiten o están demasiado presentes en la imagen. Entonces lo que puedo hacer es graduar un poco la opacidad y bajarla por ejemplo hasta el 40% aproximadamente. Entonces ya veo que logro que no estén tan presentes en la imagen. Luego, como tengo el personaje recortado, además de tener la ceniza por arriba del personaje, lo que puedo hacer es duplicar la capa y llevarlo por debajo del personaje para darle un poco más de profundidad a la escena. Además, lo que voy a hacer es bajarle un poco la opacidad a las cenizas de atrás y desfasarlo un poco en el tiempo. Así no coinciden exactamente las cenizas y no se pisan unas con otras. Otra cosa que puedo hacer también, me está quedando arriba el fade in, arriba la ceniza del fade in, así que lo voy a llevar para arriba. Bien. Y otra cosa que no puedo permitir es que la ceniza aparezca de golpe, por lo cual la opacidad la voy a llevar desde 0 hasta este valor. Vamos a ponerle 30. Vuelvo para atrás. Ahora lo pongo en 0. Vamos a darle una aceleración suave a ambos keyframes. Y por último, si quiero buscar algún efecto, puedo llegar a seguir estilizando estas cenizas que van pasando por delante de la cámara. Hay un efecto muy conocido que se llama tint o tinte en español. Si se lo agrego a la ceniza, lo que voy a hacer es todo lo que sea de color negro lo voy a cambiar de color, lo voy a teñir de un color, y todo lo que sea de color blanco lo voy a teñir de otro color. Si yo ahora lo aplicara sobre el negro, lo que va a pasar es que toda la parte que se había vuelto transparente se va a tornar rojiza, y no es lo que estoy buscando. En realidad lo que yo quiero es que el color blanco tome ese color rojizo. Si me parece que es demasiado exagerado, siempre puedo administrar la cantidad de tinte y bajarle un poco esa gradación, y podría aplicárselo también. Vamos a darle control C y control V a las cenizas de abajo. Vamos a cambiarle el color, por ejemplo, para tener una variedad un poco más tirando hacia los naranjas. Si veo que coinciden exactamente esas dos cenizas, lo que puedo hacer es separarlas un poco más en el tiempo, es decir, darle un poquito más de offset.